Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Economía 4D. Bueno, hoy habrán notado que saludo no con la misma efusividad de siempre, porque estamos transitando un momento muy complicado en la Argentina. Estamos atravesando una situación de crisis económica, de corrida cambiaria. Tenemos un hashtag para el programa de hoy que es En el Fondo, jugando un poquito con las palabras, en esto de volver a pedirle plata al Fondo Monetario Internacional y la situación en la que se encuentra la economía. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches. ¿Cómo andas? Realmente en la población causó un efecto muy fuerte. Y me refiero también a los votantes de Cambio. A los votantes, no eventualmente a los que han militado en Cambiemos, pero uno lo ve permanentemente en la calle. Esta inquietud, por ejemplo, una de las premisas que se plantean todos, bueno, ahora con el fondo, fin de gradualismo y es la era del shock. Bueno, a ver, para entender un poco cómo es la cuestión. Primero, ¿cómo llegamos a esto? Digo, después de una corrida cambiaria, acá en el programa te explicamos varias veces nuestro punto de vista, que a partir de medidas de política económica que el gobierno fue tomando, se incrementó mucho la vulnerabilidad de la economía, ocurrió un disparador mínimo, una pequeña suba de la tasa de interés en Estados Unidos que disparó un movimiento de monedas en las economías emergentes y acá en la Argentina empujó a una situación de crisis muy preocupante que veníamos advirtiendo que iba a ocurrir si esto pasaba y que en cualquier momento podía pasar. Frente a esa situación, el gobierno empezó a tratar de enfrentar la corrida y fue utilizando diferentes instrumentos y a medida que los iba utilizando los iba perdiendo. El primero fue intervenir en el mercado, el Banco Central vendiendo dólares para tratar de contener la suba, gastó alrededor de un poco más de 8.000 millones de dólares, mucho, más de 8.000 millones de dólares a lo largo de... El equivalente, bueno, superior a la reforma previsional, ¿no? Más que eso. Mirá, te trazo un paralelo, viste que nosotros acá muchas veces hablamos de deuda y fuga. Sí, señor. ¿Sí? Bueno, en el mes de enero, el ministro Caputo salió a los mercados internacionales a hacer una colocación de deuda por 9.000 millones de dólares. Para anticiparse, viendo que era un buen momento, porque después iban a subir las tasas. Bueno, en un mes y un poquito más, para tratar de defender el precio de un dólar, que no se defendió y siguió subiendo. Y además para terminar dándole salida a muchos fondos especulativos que habían venido a ganar plata a la bicicleta financiera que ofrecía la Argentina, se utilizaron prácticamente esos 9.000 millones de dólares. O sea, ahí tenés muy claro lo que te venimos explicando acá hace rato del vínculo directo entre deuda y fuga. El problema es que la deuda la asumimos todos y la fuga no tiene que ver con todos, sino con pequeños grupos que están en esto. Pero para seguir un poquito la sincronización de los eventos, cómo se fueron dando, después de haber intervenido y utilizado reservas y no haber logrado frenar al dólar, se recurrió a utilizar la herramienta de la tasa de interés. Sí, señor. Se subió en 3 oportunidades, se llegó a un nivel tope de 40%, a partir del cual ya no tenés más margen de maniobra. Disculpame, 40% que cuando dicen 42 ya la gente no se asombra porque ya pasó el umbral del asombro, ¿no? Claro, 40% la tasa de interés de referencia que fijó el Banco Central. Después tenés otras tasas que se forman, por ejemplo, las LEVAC, en estos días que estaban en niveles de 42 y hay otras tasas que están por arriba de eso, 47, 57. Pero digo,
Y ni que hablar las tasas, si sos una pyme y nos estás mirando, el otro día me llamaba el dueño de una pequeña y mediana empresa y me decía, si te sirve el dato, te cuento, acabo de llamar para descontar cheques para poder financiar mi capital de trabajo, cheques a plazo. Dos opciones, o lo mataban o no le descontaban. 90% de tasa anual. Bueno, imposible para una pequeña y mediana empresa en la Argentina, con el mercado interno debilitado, poder hacer frente a esas tasas. Pero el instrumento de la tasa de interés también perdió efectividad, porque llegado a ese nivel, lo que vengo explicando es, si vos seguís subiendo de ahí para arriba, no solo no lográs contener los pesos, sino que actuás como expulsor, porque empezás a generar desconfianza. ¿No? Digo, una tasa tan alta genera desconfianza. Vamos a hacer lo siguiente, pero pará, como último manotazo de ahogado... Vas a hablar de dólar futuro, me imagino. No, ahora vamos a hacer un paréntesis con eso. Pero como último manotazo de ahogado, recurren, porque esto fue después la operación en dólar futuro, recurren al Fondo Monetario Internacional. Bien, pero ahora hagamos un paréntesis. Porque todos te conocen, tu perfil mediático como economista, y yo les pregunto a ustedes, si ven a una persona, al ministro de Economía, que le dicen, subite un avión ahora, no estaba planificado, anda a hablar al Fondo Monetario Internacional, el primer día no la recibe Christine Lagarde. O sea, si vos sos prestamista, le decís, estos vinieron apurados, y lo vamos a tener, lo vamos a enfriar un poquito, porque nosotros vamos a poner las condiciones. Pero imagínate el nivel de desesperación anteayer, cuando el dólar subía y subía y subía, y llaman a la conferencia de prensa, que primero era el presidente comunicando la decisión de volver a pedirle al Fondo Monetario, que yo creo que va a tener un muy alto costo político, pero después cuando habla el ministro, todos estábamos esperando las especificaciones técnicas del caso, del acuerdo, cuál era el monto, cuáles eran los plazos, la tasa de interés, las condiciones, y el ministro atinó a decir que había hablado a la mañana por teléfono con Lagarde y que se iba a tomar un avión para ir para allá a intentar iniciar un diálogo y algún tipo de negociación. O sea, el nivel de improvisación fue muy fuerte, los mercados financieros toman nota de estas cosas. El dólar siguió subiendo, obviamente que mucho más tímidamente que lo que venía haciendo antes, porque sigue mirando con un ojo qué es lo que está pasando allá en Washington. Pero vamos a aclarar dos cosas, antes de hablar del tema que vos marcabas de la operatoria en dólar futuro. Dos cosas. Primero, ir al Fondo Monetario Internacional muestra una situación límite para la economía argentina. Y recurrir al Fondo Monetario Internacional es recurrir a un prestamista en última instancia. Cuando se te cerraron todas las puertas, cuando ya no tenés la posibilidad de financiarte en el mercado externo, no tenés margen ni encontrás espacio en el mercado interno, ahí recurrís al Fondo Monetario Internacional. No es una decisión, como algunos quieren hacer creer, que porque conviene, porque es un crédito más barato. Recurrís ahí porque no tenés otra alternativa y terminás yendo al Fondo Monetario. Te ratifico, Martín Redrado habló en los mismos términos que ustedes lo escucharon a Agustín. Dice, es la peor de las opciones que nos podía tocar. Dicho por Martín Redrado, para que ustedes puedan contrastar las distintas opiniones, ¿no? Y vamos a ir más allá. Dentro de la peor alternativa, que es recurrir al fondo, fuimos a la peor de las peores. Porque el fondo tiene diferentes líneas de crédito. Estás hablando, llegamos al fondo y tenés un abanico, un menú de opciones. Y claro, vos decís, nos dieron la peor. Y ya estás en el fondo, pero todavía podés ir más para el fondo. ¿Por qué? Lo primero que dijo la Argentina es vamos a buscar una línea de crédito flexible, que es la más flexible, como su nombre lo indica, de todas las líneas de crédito. Cuando vos revisás los requisitos que necesitás para acceder a esa línea, encontrás que Argentina no cumple con ninguno. Bien. Tenés que tener inflación baja y controlada, tenés que tener un resultado externo equilibrado y sustentable en el tiempo, una serie de requisitos técnicos con los cuales no cumplís. Hay otra línea intermedia a la cual también se le apuntó y no pudieron cumplir, y terminaron anunciando que van a la peor de las líneas en términos de dureza, de restricciones, de condiciones, que es la línea del stand-by. ¿Sí? Que además la conocemos en Argentina porque en otras oportunidades tuvimos que utilizar lamentablemente esa herramienta. Esta línea de stand-by genera muchos condicionamientos que tienen que ver con, para resumir, políticas de ajuste. Sin ser economista, todo el mundo, ¿sabes lo que te va a decir en la calle? En la calle están preocupadísimos. ¿Pero qué te van a decir? A ver, Fondo Monetario Internacional, y les quiero comentar una infidencia porque está vinculado con esto. Le pregunté a Agustín en la reunión de producción si arrancamos con... Ustedes saben que la música es una expresión de la cultura y la cultura refleja vivencias. Y hay una canción que se llama Fondo Monetario Internacional, donde ese rock reflejaba lo que sufrió el entorno y su familia, que lo trasladaron a una canción. ¿Y qué significa todo esto? A ver, flexibilización laboral, número 1. Reducción de planes sociales, número 2. Sí, cuando hablan de ajuste, el ajuste lo ven solamente por ahí, no lo ven, bueno, vamos a ver aquellas empresas que tienen superutilidades, a ver si le cobramos en este momento de esfuerzo de todos los argentinos un impuesto extraordinario. No, no pasa por ahí.
Pasa casualmente y reforma previsional. Tal cual. A ver, el día viernes, cuando dieron la conferencia de prensa, el ministro anunció un ajuste que pasó desapercibido porque la gran noticia fue la tasa en 40% que generó mucho ruido. Anunció un ajuste de medio punto del PBI en términos del gasto. Lo que dijo es que el resultado primario, el déficit primario, de 3.2 del PBI iba a pasar a 2.7. Ese ajuste de medio punto equivale a 55.000 millones de pesos. 55.000 millones de pesos. Ahora, anunciaron que 30.000 se lo iban a recortar a la obra pública. Los otros 25.000 nadie dijo nada. Esos son recortes de partidas presupuestarias que van a afectar salud, educación, quizá gasto previsional, que ya está muy afectado por la reforma del año pasado, pero son ajustes y recortes de partidas presupuestarias. ¿Y sabés qué es lo grave con esto de ir a que pedir un crédito stand-by al fondo? Que ese ajuste no resultó suficiente y el fondo te va a exigir mucho más que eso todavía. Entonces, la pregunta que uno se hace, además de la mala noticia de ir al fondo, es: ¿se va a llegar a ejecutar este préstamo? Porque digo, hoy, y lo vamos a estar hablando con nuestros invitados esta noche, de lujo todos, y va a haber debate porque hay diferentes puntos de vista, hoy está dado el clima social, político, económico en Argentina para avanzar en la agenda que el gobierno va a tener que avanzar impuesta por el Fondo Monetario. Si eso no es así, a ver, si se accediera al crédito del fondo, se gana un poco más de tiempo, nada más, no se soluciona ningún problema de fondo. Si no se accediera por esto que te estoy comentando, estamos en estos días en una situación límite. Vamos a hablar, recordar la luz amarilla, exactamente, la luz amarilla roja de la semana que viene. Un vencimiento del EVAX el día martes, 680.000 millones de pesos. Es el equivalente a 32.000 millones de dólares, más de la mitad de todas las reservas que tiene el Banco Central guardadas el Banco Central, que si uno se pone a hilar fino son menos, pero supongamos más que todas las reservas que tiene el Banco Central. Libre disponibilidad. Muy, muy fuerte. Para cerrar, cortita, lo que vos marcabas. El gobierno hay una herramienta que nunca utilizó. Bueno, el dólar futuro. ¿Sabes por qué? Pues y lo vamos a hablar con algunos abogados que están invitados hoy. Dólar futuro. Le quiero comentar a ustedes, pues dicen, bueno, dólar futuro, procesaron en el gobierno anterior a Cristina Fernández de Kirchner, Alejandro Banoli, Axel Kicillof, pero quiero decir que en la facultad a los estudiantes de los primeros años le enseñan operaciones de futuro. Y las operaciones de futuro estuvieron judicializadas. ¿Qué hará ahora el juez Bonadío, que están utilizando el instrumento de dólar futuro? Claro, el dólar futuro es un instrumento que utilizan todos los bancos centrales del mundo para trabajar sobre el tipo de cambio cuando vos tenés que tener alguna previsibilidad y algún horizonte con tu tipo de cambio. El problema es que este gobierno, antes de asumir, judicializó una política monetaria, algo que muchos criticamos. Digo, ¿cómo vas a judicializar un instrumento de política monetaria? No tiene sentido. Eso fue lo que autolimitó al gobierno y no podía utilizarlo. Yo hablaba con algunos economistas que están en el Banco Central y le digo, escuchame, frente a esta situación, ¿cómo no operan futuros? Si es algo mucho más eficiente, no te desprendés de reservas, podés controlar el tipo de cambio. La respuesta era, porque después de lo que hicimos, nadie firma la posibilidad de operar con futuros. Bueno, finalmente, siendo tan compleja la situación y difícil de controlar, terminaron hace apenas ayer y hoy, operando sobre los futuros con montos muy importantes. Lo que vamos a ver ahora es cómo sigue el tema judicial cuando el propio denunciante está utilizando la herramienta que denunció y judicializó. Bueno, vos fijate que planteando esta situación con el Fondo Monetario Internacional, que estamos no dejando de lado, pero pasando en segundo término algo muy delicado, que es la inflación, las tarifas y el tarifazo, ¿no es cierto? Y que hubo una sesión muy importante el día de ayer. Y acá entramos un poco en la lógica del gobierno y la oposición, ¿sí? El gobierno con una postura que no quiere cambiar y por otro lado la oposición que cualquier medida que toman contraria a la del gobierno es sinónimo de ser populista, ¿no? Pero vamos a preguntarle a los referentes de hoy si en el debate, porque hay un instrumento que se llama balance, ¿sí? Y en los balances de Camusi, el año pasado ganaron 452 millones de pesos. Gas Cuyana, 588 millones de pesos. Gas Natural, van 574 millones de pesos. Metrogas, 787 millones de pesos. TGN, 808 millones de pesos. ¿Qué va a aparecer hoy? Si se fijan hoy, en los diarios económicos, le va a decir que Camusi y Metrogas tuvieron pérdida el primer trimestre. Les comento que en el gas hay un periodo histórico, la estacionalidad. El primer trimestre de las empresas de gas dan pérdida. ¿A qué voy con esto? ¿Tienen que ser rentables? Sí.
¿Tienen que volcarlo a inversiones? También. Pero muchas de ellas pagaron dividendos, para no aburrirlo, porque tengo acá los datos del pago de dividendos. O sea, se hicieron líquidas, no utilidades que se reinvirtieron un 100%, sino también que pagaron dividendos. Se está trabajando de una manera donde el ajuste solamente lo tienen que hacer las pymes, las empresas y los usuarios, y no las prestadoras o las distribuidoras. Tal cual. Si te parece, vamos a un corte, arrancamos con el living de lujo que tenemos esta noche, todos los invitados están acá y en materia del debate que hubo ayer y el voto sobre el tema de tarifas, tenemos dos invitados que son diputados que no leí toda la lista, pero me juego que uno votó en contra, otro votó a favor. ¿Sí? Vamos a estar hablando con todos ellos esta noche, quédate ahí y ya arrancamos, dale. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Bueno, si te parece vamos a presentar a los invitados. Dale. Como lo dijo Agustín, tenemos referentes de distintas extracciones políticas. Comenzamos por Martín Medina, diputado nacional del PRO. Muchas gracias por estar con nosotros. Al lado de Martín Medina está Gabriel Rubinstein, que es economista, que integró el Banco Central. También estuvo con el equipo de Roberto Labaña, así que vamos a escuchar tus distintos puntos de vista. Un profesional del derecho laboral, diputado, me refiero al doctor Recalde, exdiputado, el doctor... Expresidente del bloque, además. Expresidente del bloque, pero principalmente... El bloque de Frente para la Victoria, claro. Este tema de donde él habla mucho, ¿no? El tema de la flexibilización laboral. No sé si trajo un libro que hace referencia al pasado, pero lo vamos a mencionar, este tema de la flexibilización laboral, ¿no? Y bueno, vamos a presentar a tu derecha, señor. Tengo a Sebastián Rivera, que es delegado general de ATE en Ministerio de Agricultura, ¿sí? Nos va a estar contando... Agroindustria. Agroindustria, es cierto, todavía me quedé. Nos va a contar un poco cosas que están pasando ahí. Y a Carlos Castañeto, que es diputado nacional por el Frente para la Victoria. El bloque es Frente para la Victoria, PJ, ¿no? Sí, así es. Así es. Bueno, bienvenidos todos. Gracias por la invitación. Noche. Hoy acá, bueno, arrancamos, con... A ver, yo diría la primera pregunta es, lo que se resolvió ayer referido a las tarifas. ¿Es populismo? Sincericidio por parte del gobierno, falta de una visión de la realidad por parte de la oposición. Bueno, a ver, ¿por dónde comenzamos? Castañeto. Carlos, dale. Bueno, no, es un proyecto, en media sanción de un proyecto de 29 proyectos de leyes. Entre ellos, Héctor, que está acá presente y que es diputado con mandato cumplido, ya presentó hace 2 años un proyecto que veníamos viendo el incremento de las tarifas que se hacían en una forma no gradual, y que se le estaba haciendo imposible a la gente. Bueno, se trataron en 2 comisiones, llamamos a una sesión especial, no tuvimos quórum, después llamamos a otra sesión donde fue el oficialismo, los 29 proyectos no se pudieron tratar en esa sesión porque faltaba la comisión de presupuesto, fuimos a la comisión de presupuesto y bueno, y ayer en forma consensuada con la oposición salió un proyecto donde se retrotraen las tarifas del 1 de noviembre, se ajustan en función del índice salarial y se pone tarifa social a todo lo que encierra las tarifas sociales que venía llevando
el gobierno y que venían desde la época nuestra. Ahora, tengo una consulta, Carlos, porque supuestamente lo que me dicen en el Senado acompañarían la decisión de la Cámara de Diputados, se transformaría en ley y el gobierno públicamente ya anunció que lo veta. ¿Qué te parece a vos que va a ocurrir si vetan esta ley? Digo, costo político, los hogares en la Argentina. Mirá, digo, uno tiene experiencia por ejemplo, yo fui autor de la ley de electrodependientes. Hay 3.500 casos inscriptos en el registro y solamente 90 le dieron el alta. Casualmente hace un ratito me llegó un caso de un chico que falleció esperando ser inscripto porque no podía pagar la tarifa. Entonces yo creo que pasa por una sensibilidad social. Hoy la gente está mal, la gente está sufriendo este tarifazo, vienen sumas imposible de pagar con una canasta básica 19.000 pesos más las tarifas, tenés que ganar 30, 40.000 pesos y hoy no se gana 30, 40.000 pesos, con un incremento de las paritarias que no llegan al 15%, muchas paritarias no se arreglaron, así que yo creo que el gobierno tiene que poner la sensibilidad y escuchar la voz del pueblo y no vetarlo. Carlos, antes de pasar al diputado del PRO, porque obviamente la posición es diferente, pero ustedes reconocen que había una desactualización en materia de tarifas. Mira, yo lo único que te puedo decir que en los países desarrollados, todos los países desarrollados subsidian el 100% de las tarifas. Los países más pobres son los que no subsidian las tarifas. Y también hubo una intencionalidad del gobierno, como Río Turbio y otras represas, pararlas de no generar energía. Entonces hoy, digo, te va a sobrar gas, te va a sobrar electricidad, como en su momento se exportaba a Chile, porque el mercado interno, como bien lo decías anteriormente, cayó y el consumo cae, entonces en definitiva no va a sobrar energía y no va a sobrar gas y vamos a decir, bueno, ahí tenemos una política energética buena. Pero creo que a mí me pasó en las audiencias públicas, hablar con el ministro de Economía es mejor que hablar con esa pared, digo, no contesta nada. Cuando vino a la comisión en su momento, en el año 2016, sí. Héctor dijo que no sabía el valor de Boca de Pozo, no contestaba nada. Entonces digo, bueno, es un ministro con un gobierno que está en algún sector del gobierno cubierto por empresarios que tienen que responderle a su jefe. Y su jefe no es el pueblo, sino los empresarios que lo pusieron en ese lugar. Bueno, vamos a preguntar a Martín Medina la posición desde Cambiemos. A ver, la realidad es que no coincidimos para nada y lo hemos expresado ayer con nuestra votación en la posición de la oposición y sobre todo dos visiones muy diferentes que después fueron a un proyecto en común, que era un extremo de un congelamiento total de tarifas y un proyecto intermedio que llevaba adelante el peronismo federal y el Frente Renovador. Seguimos sin estar de acuerdo, creemos que se debe seguir al ritmo de actualización de tarifas, sobre todo porque nosotros cuando nos dicen de un gobierno insensible, yo los invitaría a ir al Estado en tu barrio. El Estado en tu barrio es el Estado llegando a los lugares más vulnerables, sobre todo del conurbano bonaerense. Cuando hablamos de subsidio, en la Argentina se subsidió la luz del conurbano bonaerense, digo, yo pongo el ejemplo, no pongo Barrio Norte, yo soy de Lanús, y pongo de los grandes edificios que se autorizaron, todos eléctricos, por ejemplo, en el pleno centro de Lanús, en Adrogué, en Lomas de Zamora, de los que más tienen, de los que compran un piso a $400.000 en la actualidad, y mi abuela, que vive en un barrio, que cobra la mínima, pagaba la luz más cara que esos. Hoy, de hecho, sigue pagando mi abuela mucho más, y a mí me da vergüenza pagar la tarifa que yo pago de luz por los ingresos que yo tengo en comparación de mi abuela. Digo, querer apagar el incendio con un bidón de nafta es una locura en la Argentina. Y nosotros no estamos dispuestos, y como digo, yo escucho en los últimos días, sobre todo, y cada vez siento más orgullo de acompañar al presidente Macri y al gabinete, cuando nos dicen el costo político. Nosotros nos encantaría vivir dando buenas noticias a la gente. Y nadie que gobierna le gusta dar malas noticias. Pero tampoco vamos a gobernar buscando un rédito electoral solamente. Martín, nosotros gobernamos tratando de administrar en como estamos convencidos que se debe administrar en esta situación el sistema energético. Pero te repregunto, cambiando la pregunta que le hice a Carlos Castañeto. Carlos Castañeto, sí, por el Frente para la Victoria, le pregunté si las tarifas antes no estaban desactualizadas. A ustedes le preguntamos ambos, ¿no se les fue la mano
en este proceso de actualización de tarifas, donde vemos panaderos, pequeña y mediana empresa, vemos que los propios votantes se quejan de ese tema. ¿No reciben esa señal ustedes? A ver, te vuelvo a decir, yo comparo lo que me llega a mí de boleta. Digo, a mí me llegó, y cuando hablamos de los más vulnerables, digo, la gente pobre, digo, los pobres, los que ocultábamos en la Argentina y que a partir de nuestro gobierno por lo menos le ponemos nombre y apellido a aquel que no tiene la suerte que le llegue todavía la boleta por abajo de la puerta. Le llega al laburante, aquel que tiene la suerte de estar en un barrio con servicios públicos. Hay situaciones que se prestan atención y obviamente que existe, y algo que le hemos transmitido al ministro Aranguren y a los titulares de los entes reguladores, que también tiene que ver con un mayor control sobre las empresas, digo, la mala facturación y la mala medición muchas veces, una campaña de concientización muy fuerte por las malas instalaciones eléctricas generan un exceso de consumo en las viviendas. Y no es un invento. Te vuelvo a decir, uno lo compara con la situación personal y me he pasado hace 2 semanas, digo, ¿por qué tanta diferencia? Un vecino que me dice, che, yo me vino 4.000 mangos de luz. Y digo, ¿qué tenés en tu casa? Entonces me contaba, tenía 2 televisores, no estoy nunca en mi casa, tengo la heladera, el lavarropa, yo lo comparo con lo que tengo en mi casa. 2 televisores que tener una nena chiquita está siempre encendido, el lavarropa, la heladera, y me venía mucho menos. Le digo, vos no sé revisar la instalación eléctrica. Algunos hemos tenido la posibilidad de acceder a información y saber que una buena instalación eléctrica en tu casa te permite tener un mayor control en el consumo y en el ahorro. Entendemos de que hay gente que le cuesta, no somos insensibles, digo, porque la tarifa social la hemos puesto por algo, no es porque desconocemos que hay gente que le cuesta, y atender a esas situaciones. No hemos sido un gobierno que estuvo lejos de aquellos que más necesitaban. Nos decían de que íbamos a cortar todos los programas sociales. Los programas sociales no solo se han fortalecido, sino que siguen vigentes, y ya le sacamos la presión a la gente de que tenga que responder al puntero político, sino que tiene el programa social porque le corresponde y porque está pasando una mala situación y está el Estado para acompañarlo, ayudarlo y salir adelante. Ahora, si te parece... Dale, sí, porque aparte, vamos a aclarar, Carlos Castañeto fue viceministro de Desarrollo Social. No quiero entrar en un debate, digo, yo tuve 14 años en Desarrollo Social. La bancarización la hicimos nosotros, y yo digo que hoy se siguen con los mismos programas sociales, porque cuando se aprobó el presupuesto, si vos ves todas las partidas presupuestarias que tiene Desarrollo Social, sacando pensiones que pasó al ANSES por un decreto, la DATSE, que era el subsidio a personas, ayuda económica, pasó a salud, y se sacó otra parte de Desarrollo Social. El Argentina Trabaja y el Ella se transformó en pensar en el futuro, y el estar ahí ese hoy, como dijiste vos, en tu barrio presente, no importa. No, el Estado en tu barrio es un programa que no tiene que ver con... El estar ahí nuestro. Yo digo, está bien. Yo no digo, está bien que sigan con las mismas políticas. Si estaban bien las políticas, está bien que estén y las refuercen. Pero que no hablemos, digo, como yo acepto tus palabras y vos aceptás las mismas, no empecemos a enjuiciar que los punteros, no había punteros. Cobraban todos con su cuenta bancaria en el Banco Nación, y te puedo dar nombre y apellido y las tarjetas de cada uno, que nadie le cobraba. Entonces, no hablemos que mostramos los pobres, no quiero dar discusión esta, digo, cada uno está en su tema, digo. Yo te puedo decir de adentro, 14 años, no 12, 14 años de Desarrollo Social, todo bancarizado. Lo único que cayeron fueron las pensiones no contributivas. Nadie está poniendo en discusión y nadie está acusando de que se le cobraba a la gente. Hay gente que le decía, si no perteneces, digo, y me ha pasado en el día de ayer, en Alejandro Cor, justamente, a ver, me alegro de que... Pero te quiero decir, no, pasa todos los días. Hoy, gracias a Dios, ya no existe más eso. Yo era el secretario de coordinación del ministerio. Más o menos por mes liquidábamos 5 millones de personas, 6 tenían programas sociales. Si nosotros hubiésemos utilizado los programas sociales para hacer política, no perdíamos una elección. Esperen, yo aprovecho este impasse para frenar porque tenemos que ir a un corte. Vamos a ir a un corte. Buenísimo el intercambio, el debate que estamos teniendo. Vamos a arrancar después del corte con Héctor Recalde, porque en el debate de tarifas veía que se salía de la vaina para hablar de esto, y seguimos con el resto de los invitados. Dale, vamos.